Ya, lo tenemos. Economista Flores, buenos días nuevamente. Lamentamos haber tenido que cortar, tuvimos problemas con su conectividad. Esperamos escucharlo en mejores condiciones. Usted nos daba ya su valoración respecto a lo que ocurrió en el debate presidencial. Ah, Ahí estamos, lo escuchamos. sí, pero no hay, no se puede ver nada, ¿no? No, poco a poco le van a ir colocando la imagen, pero sí lo escuchamos, Ok, economista. bueno, estaba saludando a ustedes cordialmente y a su audiencia, y contestando a su pregunta le decía que fue una pena la forma en que se estructuró este debate. No permitió que los candidatos pudieran hacer una explicación de sus proyectos, de sus soluciones, y realmente ojalá esta sea la última vez que nos vemos forzados a presenciar a un debate con un reglamento tan absurdo. El Ecuador tiene dos problemas gravísimos simultáneamente, que son las dos caras de una misma moneda y están estrechamente entrelazados. Por un lado, una economía que está en ruinas, sin duda alguna está en ruinas, que requiere de acciones inmediatas, que requiere de políticas económicas completamente diferentes y también inmediatas. Por otro lado, un nivel de inseguridad brutal que está matando a la población, que está liquidando también la economía. Son dos cosas tan íntimamente relacionadas. Y yo diría que en tercer lugar, o simultáneamente también, hubiera sido importante tocar el problema de las drogas, que está sobre todo asesinando a nuestros jóvenes y que es causa también de todas las penurias que está pasando el Ecuador. Pero no hubo esa oportunidad y en realidad no fue culpa de los participantes, de los candidatos, sino de la estructura del programa. Ahora, dentro de esa estructura del programa se dijeron cosas que no tienen mayor sentido, otras que no tienen sentido, otras que estuvieron bien, y quizás sobre eso podemos conversar. ¿Cómo está, economista? Qué gusto saludarle. Hay un tema que a mí me inquieta y claro, siendo el de la seguridad la mayor inquietud que tienen los ciudadanos, digamos, todas las encuestas, estudios de opinión que se han hecho en los últimos meses, si se quiere años, da cuenta de que el desempleo, la situación económica, la corrupción han pasado a un tercer plano y que hoy la inseguridad es el asunto que la ciudadanía quiere que se resuelva. Entonces, digamos como que todo ha girado en torno a eso, empezando por el debate, porque fue el primer tema que plantearon a los candidatos, pero poco y nada se abordó sobre el tema económico y usted siempre nos ha mostrado unas cifras bastante precisas de cómo está la situación de pobreza de los ecuatorianos. Y quizás por ahí podríamos después, usted con toda su capacidad y con su conocimiento, explicarnos por qué estamos viviendo los niveles de inseguridad que tenemos si en el Ecuador hay un total de 4.8 millones de personas viviendo en situación de pobreza. Así es, Alex, usted tiene toda la razón. Ese es un problema fundamental que tiene el Ecuador, que tiene la población ecuatoriana, ¿no? Mire, el INEC dice, y las cifras que yo doy corresponden a las entidades públicas oficiales, Banco Central, Ministerio de Finanzas, INEC, de manera que aquí nadie inventa nada. El INEC dice que en el Ecuador hay 7 millones de pobres en pobreza multidimensional. Eso quiere decir gente que está viviendo con gravísimas carencias en la calidad de agua, en la calidad de la vivienda, en la calidad de la salud y la salubridad, en fin, que tiene una calidad de vida bastante precaria, 7 millones de personas. De esos 7 millones de personas, como usted ha dicho, prácticamente 5 millones de personas, 5 millones de personas, están viviendo con menos de $3 al día. Y además de esos 3 millones de personas que están viviendo con menos de $3 al día, hay prácticamente 2 millones de personas que viven con menos de $1.80 al día. Esa es la situación de buena parte de la población ecuatoriana. Entonces, cuando alguien dice, bueno, la gente dice que la seguridad ha pasado a ser un problema que la gente quiere solución inmediata antes que la economía, yo no estoy tan seguro de eso, ¿no? Yo creo que las dos cosas van simultáneamente. Además, porque la inseguridad ciudadana afecta gravemente a la economía, afecta el empleo y no solamente el número de plazas de empleo, porque no se contrata más, sino la calidad del empleo. Afecta a la producción, porque no se produce igual. Se cierra antes o algunas empresas se van incluso y algunos emprendimientos se van del mercado. Por otro lado, la mala economía no deja generar políticas
razonablemente respaldadas y financiadas para combatir la inseguridad. Entonces, lo uno va con lo otro, está tremendamente asociado. Y en ese sentido, hay necesidad de tomar acciones inmediatas en el próximo gobierno. Yo he visto, mire, una cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Se han presentado encuestas luego del debate y yo creo que buena parte de ellas son manipuladas, y manipuladas por gente interesada. ¿Se cayó? ¿Lo tenemos o no? Economista, ¿sigue allí? Tenemos, nuevamente se nos cortó la comunicación que teníamos con el economista Marco Flores. Continúan ese problema de conectividad con nuestro invitado. Lamentamos, les ofrecemos, amigos, disculpas por estas fallas, no son nuestras, son de la conexión de nuestro invitado. Vamos a sí, son las fallas en la conectividad de nuestro invitado. Vamos a tratar de tenerlo por otra vía para poder continuar con la entrevista y poder analizar las cifras y los ofrecimientos en materia económica que se hicieron durante el debate presidencial. Ofrecimientos en materia de competitividad, de producción agrícola, de empleo, etcétera, etcétera, que se ventilaron durante el debate presidencial al que pudimos asistir el pasado domingo, todos los ecuatorianos a través de esa cadena nacional. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos. Economista, nuevamente, se nos cortó su comunicación, pero ya lo tenemos otra vez. ¿Nos escucha? Sí, yo les escucho bien. Ya, ahí lo tenemos nuevamente. Puede continuar, economista. No sé dónde me quedé, en dónde se cortó esto, porque evidentemente se sigue cortando. Yo no tengo problemas de conectividad con mi internet, pero no sé hasta dónde me avanzaron a escuchar. Le escuchábamos respecto. Vamos a proponerle algo, economista. Le vamos a hacer una llamada telefónica y así nos evitamos que se pueda cortar nuevamente nuestra señal. ¿Le parece? Bueno, sí, sí. Ya, Sí. este momento lo vamos a llamar para tratar de poder tener esta entrevista sin ningún tipo de interrupción. 8 de la mañana con 29 minutos, vamos a hacer la gestión del caso para poder tener al economista Marco Flores vía telefónica para evitarnos estos problemas en la conectividad que nos han impedido realizar esta entrevista con absoluta normalidad. Algunas declaraciones que realizaron los candidatos en el debate presidencial no están apegadas a la verdad. Se han dado otras cifras falsas, algunas engañosas, imprecisas y algunas que no han podido ser verificadas. Se ha catalogado de ciertas formas a estas cifras, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la desnutrición infantil. La tasa exacta de desnutrición infantil es del 27%, esa cifra es real y allí hubo algunos ofrecimientos en cuanto a reducir esa cifra. Ahora sí estamos nuevamente con usted, economista. Usted estaba haciendo una explicación de que el formato no permitía que los candidatos presidenciales expongan con claridad sus propuestas en materia económica. Y mencionaba también, Alexis le preguntaba a usted que el Ecuador tiene, la economía ecuatoriana está con cifras realmente trágicas, sobre todo en materia de pobreza, y usted estaba haciendo la explicación del caso. Sí, así es, Virginia. Tienes razón, Alexis, ¿no? Las cifras del INEC son realmente sobrecogedoras porque 7 millones de personas en el Ecuador tienen una grave situación de pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional significa graves carencias en diferentes aspectos. Por ejemplo, la calidad del agua potable, la calidad de la vivienda, la calidad de la educación, la salud, la salubridad, el medio ambiente, son graves carencias, están viviendo una vida con una calidad de vida muy precaria. En el Ecuador, el mismo INEC señala que hay alrededor de 5 millones de personas que están viviendo con menos de $3 al día. Y hay cerca de 2 millones de personas que están viviendo con menos de $1.80 al día. Pero esa no solamente es una pobreza monetaria, sino que asociada a esa pobreza monetaria, usted tiene estas graves carencias que afectan a los niños y que hacen que estas sean las personas que nacen pobres y mueren pobres. Entonces, la política económica tiene que cambiar sustancialmente para reducir la pobreza, para dar a estas personas una posibilidad de mejorar su calidad de vida, para poder educarse
para poder tener un mejor nivel de salud, de educación, de vivienda. Sin buena política económica, sin seguridad, nada de eso se puede lograr. En los últimos 6 años, la que ha habido es una economía concentrada en un sector de la población. Es suficiente decir que durante los últimos 6 años, del año 2017 al año 2021, la economía, el PIB, creció apenas en promedio anual 0,5% y necesita crecer un 5% anual para generar empleo y reducir pobreza. Es decir, creció 10 veces menos de lo que debía haber crecido. Bueno, las consecuencias sí también de la pobreza, en el desempleo, en el 75% de sus empleos. Pero no solamente eso, sino que este crecimiento tan paupérrimo, todavía más, está alejado de la tasa de crecimiento poblacional. La tasa de crecimiento poblacional en el Ecuador, en promedio, en estos 6 años, es 1.5. Y el crecimiento de la economía fue 0.5, 3 veces menos. Entonces, la diferencia es pobreza, la diferencia son oportunidades que se liquidan. Esto requiere un cambio sustantivo de la política económica. Añádale a eso la inseguridad. Y usted tiene un cuadro de conjunto que necesita ser cambiado. Ahora, yo escuché a los candidatos, por lo menos a varios de esos, me dicen que iban a hacer, que van a poner 2.000 millones de aquí, 1.000 millones para acá. Bueno, lo importante es que nos expliquen de dónde va a salir el financiamiento, cómo van a hacer para reactivar la economía. Y realmente únicamente 2 de ellos pudieron dar una explicación razonable y buena, pero el resto de candidatos no. Le escuché a un candidato decir algo que me parece que este es un aspecto que se lo viene repitiendo sin ningún sentido. El candidato Noboa dijo que va a devolver los 7.000 millones de dólares que el Estado, el gobierno, le empujó, dijo, a la seguridad social. Pero aclaremos un poco esto. Cuando se usó los recursos de la seguridad social a cambio de bonos del Estado, fue cuando ocurrió la peor crisis financiera de los últimos 30 años, la crisis del 2008. El Ecuador no la siguió porque pudo responder a esa crisis que fue a nivel mundial, la llamada crisis subsuelo de las hipotecas, utilizando parte de la Reserva Internacional. Tenía un problema de utilizarla en dolarización. Lo malo sería desaparecer la Reserva, ¿no? Entonces, se usó en un momento crítico, pero el Estado asumió las obligaciones y el Estado ha venido pagando religiosamente los intereses. Para el Seguro Social ha sido un gran negocio colocar esos dineros en manos del Estado. Primero, porque el Estado jamás ha dejado de pagar los intereses. Segundo, porque el Seguro Social, en vez de poner la plata en el exterior, ganando 0,3% o 0,5%, está ganando 10 veces más con lo que le paga el Estado ecuatoriano. Y si no, deberían decir dónde quieren que el Seguro Social invierta la plata. Pero además, eso permitió fortalecer la actividad económica, fortalecer la producción, el crecimiento económico, reducir sustancialmente pobreza. Hay que tener cuidado un poco con las cosas que se dicen, porque no están respondiendo exactamente a la verdad y a la realidad. Nunca, jamás, el Estado ha dejado de pagar a los bonos, el capital, los intereses a la seguridad social. Y los bonos se pagan en el momento que hay que pagar. Mire usted cómo a veces hay un maniqueísmo en este tipo de cosas, ¿no? Hace pocos días, hace pocas semanas en realidad, el Ministerio de Finanzas le coloca 325 millones de dólares de bonos a la COSEDE. La COSEDE es la Corporación de Seguros de Depósitos. Es la que tiene la plata para devolver los depósitos a los ahorradores ecuatorianos, a la gente que deposita dinero en los bancos. En el caso de que alguna de las instituciones financieras no pudiera devolverle el dinero, hay seguros de depósitos hasta ciertos límites que establece la ley. Pues ahí le han colocado 325 millones. Y todos estos economistas que están criticando y que estaban hablando de que le van a meter la mano a la plata de la gente que está en el Banco Central, que se van a llevar al encaje bancario, como que el gobierno se pueda robar la plata y no utilizar de manera temporal en medio de una crisis y tal cosa. En cambio, no les parece mal que le coloquen bonos a la COSEDE. Es crucial para respaldar los depósitos. Entonces, todo es desde el cristal con que se mira, ¿no? En lo sustantivo, el nuevo gobierno lo que tiene que hacer es un cambio de política económica sustancial y dedicarse a 3 o 4 cosas. Le decía que hubiera sido interesante que en el debate se toque el tema de las drogas, porque las drogas están liquidando la vida de muchos niños y jóvenes ecuatorianos.
Y además son causantes de buena parte de los problemas que tenemos, no solo del narcotráfico, sino de la violencia brutal que hay en el Ecuador. Cierto que están asociados en buena parte también a la pobreza, pero no es todo. Entonces, este es un problema crucial que es necesario saber cuáles son las opciones. Igual en el tema de seguridad. El Ecuador requiere dinero para poder fortalecer su seguridad. Nosotros calculamos que entre 2.000 y 3.000 millones de dólares levantarían la economía, la pondrían a caminar y se podría tener dinero para fortalecer la seguridad ciudadana, para fortalecer la producción, es decir, dar crédito adecuado para la producción y evidentemente para recuperar la calidad de los servicios públicos, que es terrible, realmente terrible, y que es precisamente los servicios públicos desde a donde acude la gente pobre de este país. Si esos 7 millones de pobres no pueden ir al seguro social a curarse, por lo menos a tratar de curarse, porque el seguro no les puede atender o no tiene los elementos para atender. ¿A dónde van? Si no educan a sus hijos en las escuelas públicas, en los colegios públicos, en las universidades públicas, ¿dónde más los van a ubicar? Entonces se requiere fortalecer los servicios. Para eso se requiere también dinero. Y de ahí es que hay necesidad de generar este fondo. Y hay formas de generar este fondo. El Ecuador tiene recursos, pero que están siendo mal utilizados. Economista, entre las propuestas que había ahí en el debate estaba el de la de mantener la focalización o de mantener el subsidio. Algunos decían que van a mantener el subsidio a los combustibles, otros que lo van a focalizar y otros que van a reducir la desnutrición infantil a la mitad en el primer año. ¿Hasta qué punto esas propuestas son viables? Bueno, yo creo que se debe mantener el subsidio a los combustibles. Y si usted quiere reducir o peor aún eliminar el subsidio a los combustibles, tiene que compensar a la población por el impacto que va a tener. Porque es un absurdo decir esto afecta solamente a los que tienen vehículos. No, pues afecta a los que se transportan, a las personas que usan el transporte, público o privado. Afecta el transporte de los bienes que se transan en el Ecuador, de la comida, de la ropa, en fin, de lo que todos los que transporten las carreteras ecuatorianas. Pero además, hay una gran mentira sobre el motor del subsidio. Yo le invito a la gente a que revise las cifras que publica el Banco Central, donde hay un cuadro en la información, en las estadísticas macroeconómicas del Banco Central, contienen un cuadro que establece la diferencia entre ingresos y egresos por comercialización interna de derivados importados. Por ejemplo, en el periodo de enero a abril, con los precios tan altos del petróleo, el total de la diferencia entre ingresos y egresos es de 760 millones. No es de 4.000, es de 760. Al año, más o menos se calcula que esto podría estar entre 2.500 y 3.000 millones, con precios del petróleo sobre $80 del barril. Entonces, se habla de memoria las cosas que no se deben hablar y que no se deben decir, porque no son verdad. Ahora, ¿cómo quiere usted o cómo querría alguien eliminar el subsidio al gas? El gas licuado de petróleo tiene un subsidio en los primeros 4 meses del año, de enero a abril, de 148 millones de dólares. ¿Por qué? Porque los egresos por importación del gas han sido superiores a los ingresos. ¿Cuánto tienen las gasolinas en los primeros 4 meses? 474 millones. Entonces, usted quiere reducir parte de estos subsidios, hacer esta diferencia. Tiene que compensar a la gente pobre, porque si no va a ampliar el número de pobres y a lo mejor el Estado se va a ver obligado a ampliar el número de personas que reciben el bono de la pobreza. Ahora, nada de esto soluciona los problemas si es que no hay el suficiente crecimiento económico, ni un impulso a la actividad económica y a la producción. Y para eso se requiere un paquete de recursos para poder iniciar este cambio, donde está la seguridad, donde está la producción, donde están los servicios públicos. Me parece a mí que el próximo gobierno debe dedicarse a 4 o 5 cosas, no a 20. Uno de ellos es fortalecer la seguridad, necesita plata para eso. Fortalecer la actividad económica, necesita plata para eso. Fortalecer, mejorar, recuperar los servicios públicos, recuperar la infraestructura vial, poner dinero en educación, en salud, para que la gente pueda ser atendida en los hospitales de la red de salud pública, para que haya medicinas y funcionen los equipos. Nosotros acabamos de pasar con una persona cercana a nuestra familia, hace menos de 48 horas, una situación en el seguro social. Fue recibido en el hospital del seguro, fue atendido esta persona, pero a la madrugada hubo que salir a comprar unas ondas y unas cosas buscando por las farmacias de equipo. Bueno, la situación es realmente terrible.
No, no es culpa de los médicos que están ahí, es que el Estado no da la plata, no da los recursos para tener las soluciones necesarias. Hay equipos costosos que están dañados y que no ha habido cómo arreglarlos. Entonces, hay que necesidad de recuperar los servicios públicos, fundamentalmente los de salud, los de educación, y los otros también, pues, ¿no? Para no esperar 3 meses para sacar un pasaporte. Para eso se requiere conjuntar recursos, dice. Y eso hubiera sido importante que digan los candidatos cómo van a conjuntar recursos. Como le digo, 2 de ellos lo pudieron decir, fundamentalmente Lisa González fue la que explicó esto, pero esos hubieran sido los temas a tratar. Yo no sé quién formula las preguntas, ¿no? Y estos costes dramáticos de no dejarle hablar a la gente, de interrumpirlo, ¿no? Los moderadores realmente tuvieron un muy triste papel. Pero es el formato de este debate. Que yo recuerdo, aquí el último debate que ha visto en el país es el que tuvo el ingeniero León Félix Cordero con el doctor Borges. Y ahí han habido estos llamados debates con un sistema realmente que a la gente no le permite formarse una opinión de conjunto para saber realmente cómo se van a enfocar los problemas y cómo se van a dar las soluciones del caso. ¿Aló? Sí, no sé si me estaba escuchando. Yo le decía que si nos puede precisar, usted mencionaba antes de que se nos corte la segunda vez que habían encuestas que están manipulando. Bueno, claro, porque estadísticamente usted no puede subirle a un candidato 6, 8 puntos, 10 puntos o 5 puntos de la noche a la mañana. Tendría que ese candidato, en el caso de que pierda ese puntaje, haber cometido un error monstruoso para tener una respuesta así de la población. Entonces, yo lo que creo es que en todo esto hay una ruta de expansión de los porcentajes de aceptación de la gente, por lo menos en cuanto a las encuestas. Mire, le hago notar una cosa. Hay una encuesta, por ejemplo, que señala un porcentaje para el señor Armijos, que sube del 0,5% al 0,9% después del debate. Es curioso, prácticamente ha duplicado, aunque en niveles muy pequeños, ha duplicado sus preferencias electorales. Hay otros candidatos a los que les dice que han reducido sustancialmente las preferencias electorales y otros que han subido sustancialmente en las preferencias electorales. Estadísticamente esto es altamente improbable que ocurra, salvo que no medie una barbaridad de por medio dicha o hecha por algunos de los candidatos. Lo que siempre hay es una ruta de expansión de comportamiento que puede sufrir evidentemente cambios, pero no de la magnitud que algunas encuestas están diciendo, ¿no? Estas encuestas que se filtran a las redes sociales, una parte de las cuales no tienen nombre, no tienen identificación, en fin, y se tratan de confundir a la gente. Entonces, se trata de posicionar ciertos discursos para perjudicar fundamentalmente a una candidata, la única candidata mujer, y beneficiar a otros candidatos, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que sí hay un incremento en las preferencias electorales del candidato Topi, sin duda, yo creo que sí hay. Pero de ahí a pensar que ha habido una reducción tan sustantiva de las preferencias de Lisa González, bueno, el domingo lo vamos a ver, ¿no? Es esta forma de manipular las cosas, de presentar las cosas, este maniqueísmo que tienen algunos, de tratar de presentar lo bueno como malo y lo malo como bueno. Ventajosamente estamos cerca ya de que termine todo lo que se explique, y que el día domingo el Ecuador pueda tener ya una respuesta, y ojalá sea la respuesta más adecuada a sus necesidades, a sus deseos, a sus instituciones, porque el Ecuador no puede seguir así, ¿no? La desgracia que tiene el país es algo nunca visto, ¿no? En la economía, en el tema de las drogas, en el tema de la inseguridad, no hay tranquilidad para trabajar, absolutamente para nada. La gente tiene miedo para salir a la calle. Y por si fuera poco, tenemos una economía que está semi-paralizada, que solamente está generando crecimiento para un porcentaje pequeño de la población. Y el resto que espere, que viva como pueda, sin excusas, que se acomode como pueda. Y que obviamente no mejore su calidad de vida en educación y en salud. Este es un tema importante, por ejemplo. El Ecuador tiene que cambiar sustancialmente, reforzar sustancialmente los programas de estudio de los niños, de los jóvenes, de los universitarios. El mundo está cambiando de manera sustantiva, el mundo ha ido en otra dirección. Nosotros tenemos un retraso enorme. En el tema de la productividad, por ejemplo, que fue uno de las preguntas que realizó. Muchísimas gracias, economista. Se nos ha terminado ya el tiempo. Le ofrezco disculpas, pero ya se nos terminó el tiempo.
Como siempre, le agradezco mucho por su gentileza.